buenos días, familia hermosa, Conquistare del Club 8 AM. Estamos súper contentos de estar este viernes de mucho crecimiento y además de manteles largos con una invitada súper especial a quien admiro muchísimo. Les comparto un poquito de ella. Ella es realmente una eminencia médica. Prácticamente ella a lo largo de su carrera se ha enfocado mucho a lo que es la cirugía de tercer nivel, más o menos para que tengan una idea. Las cirugías de tercer nivel son todas aquellas cirugías complejas donde las personas, inclusive o los médicos, abren los cráneos y trabajan a nivel cerebral, etcétera, etcétera. Bueno, pues nuestra queridísima Alma Vivas es especialista en este tipo de cirugías y también en lo que es belleza facial. Entonces, para mí es un gran honor y un privilegio poder presentar el día de hoy a nuestra queridísima Alma Vivas, que está en la hermosa Ciudad de México, disfrutando de nuestro hermoso país. Y pues bueno, vamos a aprovechar al máximo ya que el día de hoy nos va a compartir un tema espectacular, familia. Yo les recomiendo muchísimo que podamos tener una libretita, tomar notas para que podamos aprovechar al máximo. Muy buenos días, queridísima Alma, ¿cómo estás? Hola Abril, buenos días a todos. Feliz Abril de estar aquí en tu país, disfrutando de la gastronomía, de la hospitalidad de su gente, de su alegría, bueno, hemos aprendido muchas cosas, la verdad es que ha sido espectacular. Yo estoy completamente convencida que tenemos la mejor tecnología y el día de hoy, dado nuestro hábito de hablar un poco acerca de cómo utilizar nuestra tecnología y cómo comercializarla, quiero hacer énfasis un poco en la proteína, nuestra excelente proteína y en la importancia de las proteínas en la alimentación, la importancia de las proteínas en la construcción de los tejidos. Y por eso es el título de esta conferencia: las proteínas desaceleran el envejecimiento celular. Muchos de nosotros hemos pensado que las proteínas solamente están ubicadas en la masa muscular en las piernas cuando lo pensamos, pero realmente desconocemos que hay proteínas en todas las células de nuestro cuerpo y hoy voy a hablar un poco acerca de ello, pero quiero inspirarlos un poco con esta imagen de esta mujer. Ella se llama Ernestine Shepherd y esta mujer tiene en este momento la edad de 80 años y si ustedes se dan cuenta, su cuerpo luce como una persona mucho más joven. Ella a la edad de 56 años empezó a interesarse por la actividad física y en el año 2010 ya aparecía en el libro de los Guinness Record como la mujer más de mayor edad culturista. Y bueno, pues es una persona que inspira, que nos inspira, porque cuando pensamos en ella, cuando la vemos y pensamos, bueno, mi abuelita tiene 80 años o tiene más, ¿qué tal si luciera de esa manera? Miren pues la importancia de las proteínas. Y quiero compartirles un poco acerca de lo que nos llega a los servicios de urgencias. Nos llegan muchas personas de edad adulta, muchos viejitos que se han caído en la calle y que sufren lesiones, fracturas de fémur, fracturas de peroné, fracturas de la cadera que son muy frecuentes. Y como ustedes y yo, todos nos vamos a volver viejitos, pues la manera de evitarlo es construir masa muscular, porque cuando tenemos una adecuada masa muscular es como si tuviéramos un colchoncito que nos ayuda a proteger si en caso de que haya algún tipo de caída. Entonces, ¿hay un problema? Bueno, sí tenemos un problema. Y el problema en este momento es que vivimos una vida moderna donde no comemos las porciones suficientes de proteína, la cantidad necesaria de proteína para poder prevenir estos eventos. Superada entonces nuestra juventud, ¿qué es lo que sucede? Que empezamos a perder fuerza, empezamos a perder resistencia y pasan los años y nuestra masa muscular cada vez se va volviendo menor, se va deteriorando. Entonces, cuando empezamos a aumentar en edad, nuestros vasos sanguíneos empiezan a reducir progresivamente, se empiezan a adelgazar mucho y se pierde esa capacidad de transportar a través de esos vasos sanguíneos nutrientes y de transportar oxígeno. Entonces, pasan los años, se vuelven más delgaditos, llega menos oxígeno y menos nutrientes a tus músculos y por eso el músculo se va perdiendo.
Entonces el envejecimiento celular empieza a una edad muy temprana, empieza a partir de los 30 años. Es alarmante cuando pensamos, wow, ¿cuántos años tengo en este momento? ¿Cuánto hace que empecé a perder proteínas? Y cuando esto sucede, pues también se pierde resistencia y esto hace que aparezcan a veces cuando no tomamos medidas pertinentes y aportamos adecuada cantidad de proteína. Es algo que en los términos médicos se denomina sarcopenia. Entonces sí es importante ese aporte de proteína tempranamente. ¿Dónde hay proteínas? Para ilustrarles un poco dónde hay proteínas y que dejemos de pensar que las proteínas están únicamente ubicadas en tus brazos o en tus glúteos o en tus piernas. Aquí tengo un ejemplo de algo muy claro para que nos demos cuenta que en todas las células de nuestro cuerpo, desde tu cabeza hasta tus pies, hay una cantidad de proteínas adecuadas. Y este es un ejemplo de una mitocondria. Y la mitocondria es un orgánulo muy pequeñito que está en tus células y que se encarga de generar la cantidad de energía necesaria, tomando pues glucosa, tomando aminoácidos, tomando ácidos grasos para poder que tus células funcionen bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí en la imagen es muy claro que hay proteínas en la membrana externa de la célula, en la membrana interna, hay proteínas en el espacio entre ellas, hay proteínas en el dogma central, hay proteínas en la matriz, en cada partecita de estas proteínas. Si pensamos en esto, en la cantidad de proteína que hay o en la cantidad de células que tenemos y que en cada una de las células nuestras hay cientos y cientos y miles de mitocondrias, entonces definitivamente tenemos proteínas en todo nuestro cuerpo. Un ejemplo de ello es una célula de tu hígado. En el hígado aproximadamente, o en una célula de tu hígado aproximadamente pueden haber 2000 mitocondrias. Si en una célula del hígado hay 2000 mitocondrias, entonces en el hígado también hay proteínas. Y en todas las células de tu cuerpo hay proteínas. Entonces sí es importante consumir proteínas. Pero si hay un problema, y este problema es que tú y yo, todos estamos perdiendo proteínas en cantidades importantes día tras día, semana tras semana, año tras año, desde los 30 años de edad. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es que las proteínas definitivamente sí construyen la masa muscular y esa es esa pieza del rompecabezas de la que yo les voy a hablar el día de hoy para que tengamos una edad avanzada y lleguemos a los 80 años así como Ernestine Shepherd o mejor inclusive, y bueno, estamos en una industria que es una de las industrias que está marcando la diferencia y es una tendencia y yo sé que en este momento con todo lo que tenemos sí podemos llegar a una edad avanzada con ese colchoncito muscular mucho mejor para evitar todos esos problemas. Bueno, les quiero compartir entonces, ¿en qué se usan las proteínas? Las proteínas son necesarias para el crecimiento de tus músculos, para la reparación de ellos, para el mantenimiento de los tejidos también, y son la principal fuente de aminoácidos, que son esas partecitas que lo componen. ¿Qué hacen esos aminoácidos que son parte de tus proteínas? Lo que hacen es construir enzimas, construir hormonas, construir tejidos. Son importantes en todas las edades de tu vida, desde que tú naces hasta que tú te vas de este mundo. ¿Cuánta cantidad o qué cantidad de proteína necesitamos a diario? Cuando preguntamos eso, bueno, pero ¿cómo consumo y de dónde están las proteínas? Algo muy importante y es que el consumo de proteínas va a depender de tu actividad física. Si tú eres una persona que tiene una actividad física moderada, vas a requerir más o menos 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso. Quiero que en este momento hagas un cálculo en tu celular. ¿Cuánto peso tienes? Si pesas 50 kilogramos, o si pesas 80, o si pesas 45, o si pesas 65, multiplícalo por favor por 0,8 gramos y vas a darte cuenta más o menos cuánto requieres de proteína al día. Esa cantidad de proteína que requieres al día no solamente está en los alimentos que consumes diariamente, también es necesario a partir de los 30 años de edad adicionarle proteína de alto valor biológico y bueno, aquí tenemos algo extraordinario que es lo que voy a reafirmarte el día de hoy, es que tienes oro en tus manos con la proteína de la que voy a compartir contigo. Si eres una persona que hace actividad física deportiva como un deporte de resistencia, eres un poco más, haces un poquito más de ejercicio, entonces vas a requerir 1,2 a 1,4 gramos de proteína por kilogramo de peso.
Pero si eres una persona que hace mucho más ejercicio y que lo que quieres marcar la masa muscular, hipertrofiarla, eres una de esas personas que va al gimnasio y que se esmera por hacer pesas y todo esto, requieres un poco más, 1.4 a 1.8 gramos por kilogramo de peso. Esa es la cantidad de proteína que requieres si haces mucho ejercicio. Ahora, tus músculos ayudan a mantener intacto tu sistema metabólico y mantener esa masa muscular definitivamente lo que hace es evitar problemas metabólicos, problemas hormonales, evitar obesidad, evitar diabetes, evitar o más bien revertir muchas de las enfermedades que son potencialmente o que envejecen al organismo y también inclusive prevenir eventos como la osteoporosis, porque las proteínas contribuyen o están en toda la síntesis de muchas de las sustancias que requerimos para evitar ese tipo de enfermedades. Entonces, podemos llegar a una edad avanzada, podemos evitar muchas enfermedades consumiendo muy buena proteína. Sí, así es. ¿Hay algo entonces que podamos hacer para dejar de perder proteínas? Claro, tenemos en las manos herramientas. Hoy vamos a aprender algunas de ellas. Y lo más importante es entender que la masa muscular perdida con el envejecimiento sí se puede recuperar en parte con programas de ejercicios especiales, podemos recuperarla con adecuada alimentación, aprendiendo adecuada alimentación, aprendiendo cómo con horario o ajustando horarios, ajustando cantidades, podemos empezar a repararla. Y adicional, la suplementación con proteínas de alto valor nutricional. Y aquí he puesto nuestra proteína para que vayamos aprendiendo que sí podemos empezar a recuperar toda esa masa muscular perdida y volvernos un poco más jóvenes nuestros tejidos. En nuestro, bueno, esto es algo que es muy importante conocerlo y es que si estos vasos sanguíneos que se van debilitando nos ayudan nos ayudan, no, lo que hacen es contribuir a que disminuya la masa muscular, pero cuando empezamos a reconstruirlos, ¿y cómo se reconstruyen? Indudablemente se reconstruyen consumiendo proteínas de alto valor biológico y ellos empiezan a ayudar a que esos vasos que ya estaban debilitados se fortalezcan y se transporte oxígeno y se transporten nutrientes de de mucha calidad a nuestros tejidos. Les quiero compartir un poco un estudio, he revisado varios estudios, pero este estudio me llamó muchísimo la atención. Es un estudio que se realizó en Rochester, en la clínica Mayo, y es un estudio que se realizó pues, en los Estados Unidos acerca de el daño que los años provocan en las células, sobre todo en las mitocondrias. Pero, ¿qué fue lo que se evaluó aquí? Aquí se evaluaron personas, fueron 72 personas que se evaluaron, algunos mayores de 64 años, otros menores de 30 años. Pero la evaluación del daño que los años provocan en las mitocondrias se evaluó básicamente para darnos cuenta, o en el estudio para darse cuenta de la importancia de las proteínas. Entonces se evaluaron esas personas y lo que se encontró al final del estudio, el estudio duró tan solo 12 semanas, donde estas personas fueron sometidas a una actividad física regular y fueron sometidas al consumo de proteína de alto valor nutricional, se encontraron los siguientes datos que para mí son realmente relevantes y que quiero que ustedes los tomen para que se den cuenta el impacto tan importante de esas proteínas en nuestras células. Uno, se mejoró la forma física. Indudablemente la forma física va a mejorar, va a quemar grasa y el cuerpo se va a moldear. Entonces se encontró que la mejora en la forma física fue increíble. Se encontró también que la capacidad de regular los niveles de glicemia, de azúcar en la sangre, fueron increíbles. Eso quiere decir que las proteínas también contribuyen para que tu azúcar en la sangre esté nivelado, pero depende de la calidad de proteína que consumamos. Y el tercer punto y el más relevante es que se encontró que entre 19 y 400 genes fueron afectados positivamente. Eso es muy importante, es decir, que la capacidad de esas mitocondrias para empezar a producir energía a expensas pues de los aminoácidos y del ejercicio que se generó, sí es muy importante. Entonces sí podemos hacer algo que es lo que yo siempre les he compartido, que es la parte de la epigenética, es decir, que si aportamos
una cantidad suficiente de proteína de alto valor, podemos hacer modificaciones importantes en nuestra información genética y podemos empezar a rejuvenecer. ¿Por qué entonces Ernestine Shepherd, después de los 56 años que empieza a hacer una actividad física, empieza a moldear su cuerpo, a regenerar, a restaurar sus tejidos y luce como luce el día de hoy? Así que si tú empiezas a hacer esa recuperación, vas a lucir así o mejor, porque vas a tener una modificación importante de tus genes. Para que entendamos un poquito, les voy a hablar un poco y muy breve acerca de los tipos de proteínas que existen, porque sí es importante que empecemos a hacer un gran diferencial entre las proteínas que existen en el mercado y lo que tenemos dentro de nuestra compañía. ¿Cuáles son los tipos de proteínas? Pero antes de eso, hablarles un poco acerca del valor biológico de ellas. El valor biológico, o cuando ustedes puedan leer en algún texto que las proteínas tienen un valor biológico alto o bajo, o hay un número que las identifica, hace referencia a ese parámetro que define el contenido de aminoácidos esenciales que tiene una proteína, y esa cantidad de proteína que después de que se haya absorbido puede ser utilizada por el organismo. Entonces, es importante dos cosas: la cantidad de aminoácidos esenciales. ¿Qué es un aminoácido esencial para que ustedes lo puedan comprender? Son los aminoácidos que no produce tu organismo y que son necesarios consumir externamente. Y la cantidad de proteína que cuando ya se absorbe a través del intestino llega directamente a la masa muscular. Las muy buenas proteínas son las que permiten que esa cantidad de proteína sea utilizada adecuadamente. Ahora sí empiezo un poquitito a hacer el diferencial entre las proteínas que hay. Yo sé que muchos de los que han hecho ejercicio, que están aquí en este webinar, pueden saber que existe la proteína whey protein y se habla mucho de la whey protein, pero a veces no sabemos qué es. La whey protein básicamente es el suero de la leche. Esa es una proteína muy importante, es un suplemento proteico que se obtiene de un aislado de suero de la leche. Es una proteína de muy alto valor biológico, es muy buena, y son proteínas que nos permiten o que les han dado un puntaje muy alto de 104 a 120 dentro del valor biológico. Eso significa que tiene un alto contenido de aminoácidos esenciales que construyen masa muscular. Además vienen enriquecidas y bueno, el valor biológico es increíble, es importante porque sí pasan a través del intestino, se absorben muy bien. La whey protein generalmente la consumen las personas que hacen culturismo, la consumen un poquito después de su entrenamiento físico para aumentar la masa muscular y está perfecto. El único inconveniente que tiene, o no inconveniente, sino que dura muy poco su utilización, una hora, básicamente. La cantidad de aminoácidos que se aportan se absorben en una hora, se utilizan en una hora y luego pues ya no hay más aminoácidos ahí. Por eso encontramos algo que es increíble, que es la proteína micelar. Y la proteína micelar o la caseína micelar, esta es una proteína de liberación lenta. Lo que hace cuando tú la consumes es que va a tu estómago, hace un coágulo en tu estómago y por más o menos unas 7 horas aproximadamente empieza a liberar los aminoácidos, es decir, que tus músculos van a tener un aporte de aminoácidos durante aproximadamente unas 7 horas porque se van a estar liberando. ¿Qué es importante saber de esta caseína micelar? Es importante saber que se obtiene bajo un proceso tan natural, que no se daña, que no se desnaturaliza, se genera una filtración de ella y se obtienen esas micelas que son las que van a ir directamente a tus músculos durante todo ese tiempo. Así que es una proteína que la podemos utilizar, por ejemplo, cuando hay algunos momentos de ayuno, de privación de alimentos, cuando hay alguna condición de salud que algunas personas no puedan consumir alimentos sólidos. Bueno, las personas que hacen ejercicio físico la utilizan, pero suele ser muy, muy costosa. Entonces, conseguirla sola, pues te incrementa los costos realmente. Bueno, los huevos tienen un alto valor biológico también, son proteínas que tienen aproximadamente, en el caso de la clara del huevo, tiene 88% de proteína, 11% de 11%, 88% de agua, perdón, y 11% de proteína.
A veces hablamos de que la yema no es buena, pero realmente cuando investigamos un poco y profundizamos en la yema del huevo también hay proteínas, así que sí tenemos un valor importante ahí. Las carnes tienen un alto valor biológico también, pero lo complicado de las carnes es la digestión, a veces se retrasa mucho y hay personas que tienen algunos inconvenientes con el consumo de proteínas rojas o inclusive proteínas blancas. ¿Hay proteínas en las plantas? Claro que sí. Hay muchas plantas, muchos cereales que los contienen. Hay proteínas en la quinoa, en la chía, en el sésamo, en la avena, en la lenteja, garbanzo, cacahuates, en las semillas de calabaza, en la soya. La soya es como la que más se ha utilizado o la que más escuchamos, pero la soya tiene un inconveniente y es que cuando la gente excede el consumo de la soya puede tener en hombres y mujeres algunas alteraciones con los estrógenos, algún desequilibrio. Entonces es mejor no abusar de este tipo de proteínas. Esta es una tabla que ustedes le pueden tomar una foto para que vean un poco las diferencias que hay entre cada una de ellas. Esto fue lo que acabé de explicar de cada una y bueno, la importancia de ellas. Así que esto te va a ayudar un poco para establecer los diferenciales cuando lleguen personas a ti que estén consumiendo solamente proteína de suero de la leche o solo proteína micelar, o cuando digan, no, con el huevo me basta, suficiente, o con la carne, bueno, tú le vas a poder dar algún tipo de explicación de por qué o cuál es la importancia de cada una de ellas y cuál es su valor biológico, cuánto dura, en el caso de la proteína del suero de la leche, que dura 1 hora en actuando, y la proteína micelar dura 7 horas. Además, esta información es muy importante para que puedas entender realmente el gran diferencial que tenemos con lo que hay en el mercado. Y cuando vamos a elegir una muy buena proteína, que esta es la asesoría que tú le vas a facilitar a las personas que llegan a ti con queriendo conocer la proteína. Entonces, ¿cómo los asesoras? Le vas a decir que elija una muy buena proteína y una muy buena proteína es una proteína que tenga menos 20 gramos, más o menos, al menos unos 20 gramos de proteína por porción, más proteína que grasa y que carbohidratos. A veces algunas proteínas son demasiado calóricas, que tenga cualquiera de las dos opciones, o solamente suero, o que tenga suero de la leche más caseína. Esa sería una muy buena opción y la mejor opción. Que no tenga soya, que no tenga gluten. Hay muchas personas intolerantes al gluten actualmente. Que esté rica en fibra, que tenga baja cantidad de azúcar, menos de 9 gramos, y que si es posible tenga enzimas digestivas, aunque no es relevante, pero si es posible, es lograble o es mejor todavía. Y porque hay ideas brillantes, bueno, hay ideas brillantes que cambian vidas y esto lo he utilizado porque cuando la compañía desarrolló o cuando una persona que hace parte en este momento de la compañía desarrolló esta proteína, sí tuvo una idea muy brillante y la idea brillante fue hacer una combinación de lo que hay mejor en el mercado y las mejores proteínas las acaban de conocer ustedes, entonces estas ideas brillantes es lo que ha marcado la diferencia. Ahora, ¿por qué se creó Zenfuse? Les voy a contar un poquitito de esa historia de por qué se creó. Y el creador de Zenfuse, que es la mejor proteína que en este momento hay en el mercado, se creó porque habitualmente lo que hacemos es comer 3 comidas al día o a veces 2, o hay personas que no comen o comen de una manera irregular. Generalmente las comidas entre comidas, que son media mañana y media tarde, no las hacemos adecuadamente y ahí es donde hay un ayuno y ese espacio de tiempo que es ese ayuno, ese espacio de tiempo donde no consumimos alimentos es lo que hace que haya sarcopenia, que haya pérdida de masa muscular y que haya acumulación de grasa. Cuando el creador pensó en ello, pensó en elaborar algo que tuviera la cantidad de nutrientes adecuados en media mañana y media tarde para poder consumir algo muy importante y conservar esa masa muscular y evitar el envejecimiento de las células musculares. Por eso se creó Zenfuse. Y acá les cuento un poquitito acerca del contenido. ¿Qué es lo que tiene? Tiene 10 gramos de trucel, que ahora vamos a ver. Esa es una proteína micelar importante, pero no es cualquier proteína caseína micelar. Es una muy especial que se obtiene bajo un proceso muy particular y por eso el valor, es decir, que
el oro que tenemos en nuestras manos es esto, 10 gramos de Trucel. Y completa, entre Trucel y la proteína de suero, tiene 21 gramos de proteína, tiene fibra 5 gramos, 5 cepas de probióticos, sin gluten, endulzado con stevia, que es algo impresionante porque de verdad que aquí es donde se la podemos ofrecer a muchas personas que tengan enfermedades metabólicas como la diabetes. Bajo contenido en lactosa, es decir, que los intolerantes a la lactosa también inclusive la pueden consumir, pueden hacer una prueba y podrían no tener ningún tipo de problema. Bueno, entonces, ¿cuál es el poder del Zenfuse? El poder de Zenfuse es que como tiene una proteína micelar que es de alto valor nutricional, que se obtiene bajo un proceso de filtración donde se obtienen esas micelas que son algo particularmente diferente a la habitual proteína micelar o caseína micelar, se va a liberar inclusive un poco más de 7 horas. Eso nos hace diferentes, se libera más tiempo vas a tener aminoácidos esenciales, no esenciales y de todo tipo. Esta tiene todos los aminoácidos, es muy completa. Entonces, mantenemos a las personas que les proporcionamos la proteína satisfechos por más tiempo por la liberación de la proteína del Trucel. ¿Nos ayuda a equilibrar el azúcar en la sangre? Claro que sí, nos ayuda a que los niveles de azúcar en la sangre estén equilibrados y mucho más si está endulzada con stevia. Nos maximiza los resultados de salud porque nos está protegiendo, fortaleciendo los tejidos y como las proteínas, si ustedes lo escucharon, participan en la construcción de enzimas, de hormonas, de todos los tejidos, entonces sí estamos maximizando los resultados en salud. Fortalecemos el sistema inmunológico con esta proteína porque tiene glutamina e inmunoglobulinas. Entonces, todas aquellas personas que tienen déficit de alimentación, malnutrición, desnutrición, que tienen problemas de salud importantes y que están sometidas inclusive a problemas infecciosos o a problemas, cualquier tipo de problema de salud, podríamos apoyarlos con su alimentación, proporcionándole este tipo de proteína, porque sí van a fortalecer ese sistema inmunológico gracias a esta cantidad de glutamina y de inmunoglobulinas que contiene. Entonces la combinación del Trucel y la combinación del lactosuero sí nos ayuda a aumentar la respuesta anabólica. Anabólico es construir, catabólico es destrucción. Anabolismo entonces es la construcción de los tejidos, de la masa muscular, de las enzimas, de las hormonas. Entonces sí estamos haciendo una construcción importante cuando estamos aportando este tipo de proteína. Los probióticos que tiene el Zenfuse nos ayudan o nos apoyan a que también se liberen hormonas y que controlen de alguna manera la obesidad, porque si ustedes lo han escuchado, hay una conexión importante de nuestro intestino con el cerebro. Así que sí es importante nuestra proteína. Miren todo este valor, aquí encuentran el valor. Obviamente podemos profundizar muchísimo más, pero este es un espacio donde solamente vamos a compartir este tipo de información muy breve. ¿Qué es importante también saber del Zenfuse? Que se utiliza para preparar recetas, que es termoestable, que no se deteriora cuando hacemos preparaciones frías o calientes, entonces lo podemos utilizar en postres, en galletas y en preparaciones diferentes. Es su creador, Mark McDonald, una persona que se ha encargado de toda la parte de nutrición, ha escrito libros, ha apoyado a muchas personas con todo el desarrollo físico. Y bueno, tiene información importante para que luego ustedes lo consulten en su página. ¿Qué hace? O sea, Infuse es parte de qué? Es parte de un programa, es el programa Zen Project 8 y es un programa muy completo que para resumirles un poco, se dedica a la parte de enseñarte a comer, que tú puedas entender que debes comer 3 grupos de alimentos todo el tiempo, proteína, grasa y carbohidrato, y que debes comerlos en 5 oportunidades, es decir, 5 veces al día esos 3 grupos de alimentos. El tamaño de las porciones va a depender si eres hombre o si eres mujer. Rápidamente les comento, si ustedes son mujeres, la proteína o la cantidad de la proteína es una palmita de tu mano, si eres hombre requieres 2. La cantidad de grasa vegetal es
tu dedo pulgar y un poquitito más de tu mano. Si eres, bueno, y en los hombres y mujeres es exactamente igual, carbohidrato, un puño cerrado, la cantidad o la suma de los carbohidratos que consumas para las mujeres es uno solo y para los hombres dos. Y hay alimentos de consumo libre. El tamaño de la porción tú lo decides en los de consumo libre. Ahora, ¿dónde vas a encontrar y qué tipos de alimentos son estos? En la información que proporcionamos cuando vamos a hacer un programa de vida saludable, hay ahí están la cantidad de alimentos y cuáles son los que se sugieren para empezar el programa y cuáles son los que no se deben consumir, y ahí vas a encontrar cuáles son los de consumo libre. Generalmente son los vegetales que tienen un bajo contenido en carbohidratos, pero tienen un alto contenido en agua. Entonces son 5 comidas al día, cada, cada 3 horas, y de los 3 grupos de alimentos, lo cual nos va a permitir hacer algo importante, y es nos ayuda o nos evita perder la masa muscular, nos ayuda a perder grasa, nos ayuda a equilibrar los niveles de azúcar en la sangre. Este es el programa, son 3 fases. La fase detox, arranque y vitalidad. En la fase detox básicamente lo que vamos a reducir es la grasa. En el arranque vamos a empezar a esculpir nuestro cuerpo. En la vitalidad vamos a empezar a adoptar unos hábitos importantes que se van a quedar con nosotros, porque es un programa especializado en sí, la pérdida de grasa corporal, pero es especializado en crearte un hábito para que tú aprendas, una vez hayas terminado las 8 semanas de la que consta este programa, puedas continuar con un programa adecuado y tu vida sea una vida regular. Básicamente es eso. Hacen parte del programa Zen algunos productos como el Zen Shape, tenemos alguna información importante, pero el objetivo de hoy era hablar básicamente de la proteína, y esto, para resumirles, lo que hace es evitar o controlar un poco la ansiedad de comer, pero también por sus componentes nos ayuda a quemar grasita. Y el FIT con sus aminoácidos esenciales también es un constructor de masa muscular, nos ayuda sí a disminuir la grasa, pero nos ayuda muy bien a formar o esculpir nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué resultados puedes obtener? Aquí hay algunos ejemplos de todas aquellas personas o de algunas personas que se han dado la oportunidad de hacer el programa de vida saludable. Si ustedes ven su antes y su después, es algo increíble cómo se ha modificado su cuerpo, y se ha modificado algo que no vemos, que es su autoestima, y se han modificado sus células internas, y con toda seguridad estas personas que han hecho el programa de vida saludable van a tener un futuro o una vejez mucho mejor, más saludables y con menos enfermedades. Entonces te quiero preguntar para terminar, ¿cuál es tu objetivo? Si tu objetivo es no quiero envejecer, o cuando esté envejeciendo quiero tener ese colchoncito muscular mejor para evitar fracturas, está perfecto, consume Zenfuse, es perfecto aunque no quieras hacer un programa de pérdida de peso. Si tu objetivo es no lucir como esta persona de la derecha, sino lucir como el de la izquierda, entonces también puedes adoptar en tu alimentación Zenfuse. Y si tu objetivo es básicamente evitar las enfermedades, porque ya entendiste con mi información que hay problemas metabólicos que se generan cuando hay ausencia de proteínas, podemos empezar a consumir Zenfuse. Zenfuse es para todas las edades. Lo puede tomar desde un bebé, después del momento en que el pediatra le hace el destete de sus alimentos y que se lo pueden dar. No hay ningún problema en cantidades pequeñas, hasta un adulto mayor. Lo puede consumir cualquier tipo de persona en cualquier edad de su vida. No necesariamente es para hacer un programa de pérdida de peso. Entonces sí es importante para poder restaurar las proteínas que tenemos. Y todas las proteínas no son iguales. En el mercado vas a encontrar muchas proteínas de diferentes precios, con muchas cosas positivas. Vas a encontrar proteína micelar solita, caseína micelar, que tiene un altísimo valor, un costo muy alto. Vas a obtener proteína de leche de suero, pero todas son diferentes. Ahora, ¿obtienes la calidad que pagas? Claro que sí. Zenfuse está dentro del rango en costo de las proteínas del mercado, pero lo mejor de todo es el gran diferencial, la mezcla de las dos proteínas, proteína de suero y proteína micelar, con una liberación mucho más prolongada, porque somos una caseína micelar o true cell. Gracias a todos por su asistencia. La verdad es que estoy feliz de poder ser
contribución con ustedes para que todos tengamos esta herramienta tan poderosa que podamos apoyar a muchísimas personas y apoyar también nuestra salud y llegar a una edad adulta evitando muchísimas enfermedades y muchos traumatismos. Un abrazo para todos desde México, desde la amada México para ustedes en el mundo.